Entonces continuamos. Les decía yo que la vez anterior, eh, al inicio de marzo, estuvimos dando la primera parte del régimen de recuperación fiscal y es muy sencillito según la autoridad y efectivamente según la ley del impuesto sobre la renta, pues nos lo pusieron en el capítulo 2 de la sección 2 y nos dijeron pues, pues nada más les vamos a dar tres artículos de la ley del impuesto sobre la renta, el 111, el 112 y el 113. Y con respecto al IVA, nada más tenemos el artículo 5E y el IEPS el 5D. Entonces, como ustedes ven, pues son pocos los artículos que toca este tema del régimen de innovación fiscal. En la práctica no es lo mismo, ya que tenemos unas grandes complicaciones, por lo menos en la parte de los contribuyentes que están optando por este régimen de innovación fiscal. Créanme que no es nada sencillo. Entonces, pues daremos paso a la charla. Sin embargo, quisiera hacer algunas apreciaciones que en aquella ocasión dije y quisiera aclarar porque no quiero confundir más a los compañeros. En aquella ocasión yo les decía que dentro del régimen de recuperación fiscal, aquellos contribuyentes que opten por hacer la declaración por coeficiente, que es la nueva opción que tenemos, la declaración anual, algunos compañeros y la propia ley en el artículo 151 que habla de las deducciones, precisamente que nos dice que podemos, cuando hagamos nuestra declaración anual, pues tenemos que presentar todas nuestras gastos de todo el ejercicio, dado que pues por coeficiente nosotros tendríamos que hacer pagos provisionales a cuenta del entero anual cada mes, entonces tendremos la obligación de presentar la declaración anual. En aquella ocasión les comentaba que de acuerdo al 151 decía que dice, más no lo aclara, que nosotros podríamos en un momento dado, o podría entenderse que podríamos meter deducciones personales, como cualquier otra persona física, llamémoslo de empresarial y profesional, sueldos y salarios, que pueden hacer las deducciones personales, que ya hemos platicado ampliamente de ello. Sin embargo, pues no es muy claro y créanme que en un momento dado tendríamos que hacer más análisis. Sin embargo, los grandes conocedores del impuesto sobre la renta y de estas leyes nos recomiendan que no hagamos esas deducciones personales, dado que pues no es tan cierto como pareciese que dice en el primer párrafo del artículo 151 que podríamos tener esas deducciones. Sin embargo, puede ser engañoso, dado que pues no tenemos bien definido eso. Me voy a permitir leer rápidamente el artículo 151 que habla de deducciones personales. Dice: las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este título, para calcular su impuesto anual podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada capítulo de esta ley, que les correspondan las siguientes deducciones personales. Y ya viene de honorarios médicos, incapacidades, gastos funerales y todos los que ya conocemos. De ahí esta pequeña confusión que yo les estaba diciendo. Sin embargo, créanme que nos podemos confundir todos. Sin embargo, la propia ley es de quien nos provoca esa confusión y deja como entrever que podríamos tomar esas deducciones personales en nuestra declaración anual. Habrá que hacer más análisis. Sin embargo, por el momento les comento que no las hagamos. Bueno, esa es una sugerencia personal. Habría que interpretar la ley, como le estaba yo diciendo, y entonces sería importante que dejemos aclarado este punto. Otro de los puntos que en aquella ocasión yo estaba diciendo, estaba comentando en el aspecto de quiénes pueden tributar y quiénes no. En el aspecto, recordemos
que en esta actividad empresarial de este régimen de innovación fiscal, en este capítulo pueden estar salarios, el propio RIF, los intereses y arrendamientos, todos ellos son los que pueden tributar como RIF. Sin embargo, también estaba yo comentando que en el aspecto de que si una de nuestros familiares ya está dado de alta como RIF, y esto lo estoy hablando precisamente de acuerdo a lo que nos dice el artículo 90 de la ley del impuesto sobre la renta. Más que nada, desde ahí sale este punto, este comentario, donde este artículo 90 de la ley del impuesto sobre la renta nos habla de operaciones con partes relacionadas. En su último párrafo, que dice que no pueden ser RIF cuando exista vinculación de acuerdo a este artículo. Y hay una parte muy importante que ahí dice cuando exista vinculación entre ellos, de acuerdo a la legislación aduanera. Y nos remitimos a la legislación aduanera en su artículo 68, en su fracción octava. En esa fracción octava cabe aclarar que dice, si son de la familia, entonces ahí es a donde nos, digamos, nos cuartan, donde nos dice que si mi esposa, mi hermano, mi hijo, porque acuérdense que la familia llega hasta la segunda parte de nuestra familia. Estamos hablando de que son nuestros cónyuges, nuestros hermanos, hasta el segundo grado. Entonces es ahí donde nos está diciendo que no pueden estar en RIF si son de la misma familia. Eso es algo que creo que la autoridad, pues, ahora sí, como dicen, se la inventó porque, pues, como dice en el artículo 5 constitucional, yo me puedo dedicar a lo que yo quiera, al negocio que yo quiera, a la actividad empresarial, a la cual se me acomode, que se me facilite siempre y cuando, pues, sea honesta. Entonces, de ahí es como que se contrapone una ley con la otra. Entonces, créanme que allí va el comentario, que pues imagínense ustedes si mi esposa quiere poner un negocio de una tortillería y yo tengo un restaurante, entonces la ley pues nos cuarta, entonces dice, no, pues no puede estar. Y tú, si mi hijo quiere poner una cafetería, pues tampoco, porque tú ya estás en este régimen de conversión fiscal. Créanme que es algo que pues como que no está bien para nosotros como contribuyentes. Entonces sí hay que tomar en cuenta esto. Sin embargo, déjenme comentar que también se puede en un momento dado, de acuerdo a los fundamentos, se puede pelear este caso, y créanme que pues hay grandes posibilidades de que se pueda ganar pues este pleito, y que podamos estar en estos regímenes. Una cosa más que obviamente ya en el ejercicio anterior nos dice la ley, ok, te voy a dar oportunidad de que tu cónyuge sí pueda tributar en RIF. Sí es claro que tu cónyuge pueda tributar en RIF. Pero lo que nosotros recomendamos como asesores es que entre menos relación exista, comercial obviamente estoy hablando, exista entre los dos RIF, entre el esposo y la esposa, o al revés, pues créanme que sería menos pues tentativo caer en la vinculación en partes relacionadas, que la autoridad es lo que nos está peleando, que no tengamos partes relacionadas. Y si nosotros tenemos negocio o actos comerciales entre nosotros como cónyuges, tenemos que vender a valor de mercado, a valor comercial, para que no se preste que estamos haciendo cosas indebidas, que queremos beneficiar a nuestro cónyuge. No sé si hasta aquí quede claro esta apreciación. Sí me están escuchando correctamente. O hay eco, o se corta la voz, o no sé, por favor coméntenme, porque créanme que aquí estamos hablando y no sabemos si nos están escuchando. Es algo importante. Antes de continuar, Silvia Rosales de la Ciudad de México, todo bien, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí?
Gracias, Isabel. No sé de dónde eres, pero bienvenida. Buenas tardes. Nosotros estamos en la Ciudad de México. Bien, dice Yasime, ¿cómo demostrar que se vende a precios del mercado? Bueno, imaginemos los que estamos, que el ejemplo que yo decía, estoy vendiendo tortillas. Aquí en la Ciudad de México, no sé, en sus ciudades el kilo de tortilla vale 13 pesos. Yo no soy como aquel presidente que decía, pues yo no soy el ama de casa, sí, yo también voy a las tortillas. Vale 13 pesos, entonces el valor de mercado es ese, a 13 pesos. Si yo se lo estoy vendiendo a mi cónyuge que tiene el restaurante y se lo estoy vendiendo en 10 pesos, obviamente que ahí hay una vinculación y que estoy beneficiando a mi cónyuge. Tendremos que demostrar ese precio de mercado, obviamente todos sabemos, en un litro de leche, si estamos vendiendo comida, sí, hay que documentarlo, claro que sí. Sin embargo, en nuestro régimen de incorporación fiscal, recuerden que muchos de nosotros no estamos acostumbrados a tener ese tipo de documentación, aunque estamos obligados, obviamente, por lo menos a emitir los tickets o las notas de venta, eso es parte de nuestra documentación. Y si fuese posible que nosotros pudiéramos demostrar que se lo estamos depositando a la cuenta de mi cónyuge, a su negocio, obviamente, es una forma de complementarlo, de documentarlo. Sí hay que dejar esas evidencias, porque en una revisión de la autoridad yo voy a tener con qué defenderme. Es posible hacer todas estas cosas. Si yo, por ejemplo, tengo una ferretería y mi esposa se dedica al mantenimiento o al revés, y por ejemplo se me ocurre que me venda un mueble de baño y que el mueble de baño en el mercado esté en 1,000 pesos y me lo esté vendiendo en 800, pues ahí estamos nosotros mismos cayendo en esta, no, en esta falsedad, por decirlo, de esta relación comercial. Entonces, hay precios de mercado que se pueden demostrar y que debemos de dejarlo muy claro. Algunas personas dicen que si mejor le compro a la tortillería de otra persona, es mejor y no comprárselo a mi cónyuge para evitar este tipo de susceptibilidades de parte de la autoridad. Es mejor a veces no tener esa relación comercial, aunque nadie me lo prohíbe, siempre y cuando yo cuide las formas, para que podamos nosotros tener pues esa relación comercial. ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? Continuamos, por favor. Este material que están viendo en este momento es de la primera parte también. La estoy complementando porque creo que es necesario para algunos de los que ustedes no tuvieron en la sesión anterior, pues la tengan y a la mano si es de su agrado, pues para que la puedan consultar con más detenimiento en casa. Recuerden que este régimen de recuperación fiscal nació en el 2014, donde estaba reuniendo pues a quienes, pues al régimen, a los famosos repecos. ¿Se acuerdan ustedes? A lo mejor algunos son muy jóvenes, pero bueno, algunos otros pues ya estaban en la profesión, que el famoso régimen de recuperación fiscal y el régimen intermedio pues estaban funcionando en aquellos tiempos. Sin embargo, pues los reunieron todos y los mandaron con esta generalidad al RIF. Obvio que tiene, como nosotros podemos ver, tiene un tope para poder tributar en este régimen hasta 2 millones de pesos, cantidad que pues no es susceptible de actualización de manera anual. Entonces, yo pienso en lo que debería de actualizarse también estos 2 millones, dado que pues la misma inflación nos hace que las cosas pues sean de diferente valor y a veces afortunadamente yo les digo a mis contribuyentes que no se preocupen si pasan de los 2 millones. Yo creo que si llegan a 4 en un año está bien, no hay problemas, que su negocio pues está funcionando y que pues para adelante tendrán que entrar pues sí, al régimen general de actividad empresarial. Sin embargo, pues no tienen que tener miedo, al contrario, quiere decir que su negocio está funcionando. Entonces, créanme que pues hay grandes beneficios para este régimen.
Voy a avanzar un poco de estas partes que ya vimos. Algo súper importante también que estábamos tocando la vez anterior, que estábamos viendo quiénes sí pueden estar en este régimen de ocupación fiscal y quienes no. Recuerden que quienes pueden estar aquellos que se dediquen a una actividad empresarial. Sin embargo, si nosotros estamos viendo que esa actividad empresarial está un actuario o un contador, en este caso, como ellos o nosotros estamos en una actividad civil, un servicio profesional, entonces la ley dice, no, tú no puedes estar en el régimen de corporación fiscal. Obviamente que si nosotros como contadores, en este caso, o algún abogado, una enfermera, un partero, quiere estar dentro del régimen de corporación fiscal, no podría si está desempeñando su actividad. Nosotros como contadores, pues no podemos estar en el régimen de corporación fiscal. Estuve escuchando a un colega que decía que uno de sus clientes, que no era contador, sin embargo hacía actividades como contador, le decía, pues yo sí puedo estar en el RIF, porque de hecho yo no tengo ni título, no tengo cédula, y sin embargo yo estoy haciendo mi actividad como contador, entonces yo sí podría estar en el régimen de ocupación fiscal. Recordemos que esto no es posible, primero porque si nosotros estamos haciendo actividades como contadores sin tener un título o una cédula profesional, estamos usurpando una función. No quiere decir que yo no pueda hacer o hacer actividades como contador. Estoy hablando que no podría hacer estas actividades como contador en forma independiente. Sin embargo, si a mí me contratan en una empresa, yo no tengo cédula profesional y obviamente no tengo título, pero sin embargo me dicen, bueno, tú eres muy bueno para los números y para la organización, pues te vamos a poner en el departamento de contabilidad, nos vas a ayudar a hacer la nómina, por ejemplo, se me ocurre. Eso no quiere decir que estoy usurpando alguna profesión, estoy lícitamente trabajando para desempeñar esa función, pues yo no necesito un título. Solamente va enfocado este criterio para quienes estamos desarrollando servicios profesionales. Entonces, la propia ley en el artículo 2 transitorio y en el 5º constitucional nos dicen quiénes sí deben de tener un título. Y aquí les puse una parte: el actuario, el arquitecto, el bacteriólogo, el biólogo, el cirujano dentista, los contadores, un corredor, una enfermera, un partero, un ingeniero, un licenciado en Derecho, un licenciado en Economía. Entonces sí, créanme que es importante que tomamos en cuenta esto para que no tengamos problemas en un momento dado y querramos nosotros meter a estas personas en el régimen de ocupación fiscal. De hecho, los contadores jamás nos meteríamos si estamos haciendo este servicio profesional, pero ¿qué tal nuestros clientes? Nuestros clientes pueden querer estar ahí por el aspecto de que digan, no, pues sí, sí, me conviene estar por todos los beneficios que pueda tener este régimen de ocupación fiscal. Hasta aquí vamos bien, ¿sí me están escuchando? Saludos. ¿Hay alguien más que se haya incorporado con nosotros? Jessica, no sé de dónde eres, Jessica. Bexabé, de la Ciudad de México. Ya, de Veracruz. Muy bien, sigue lloviendo por allá. Buenas tardes, Jessica. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Qué bueno, eso es bueno que haya solecito. Muy bien. ¿Alguna duda? Otra de las preguntas también recurrentes que salieron en aquella ocasión fue de aquellas personas que trabajan o cobran por comisión. Recordemos que este RIF sí te permite que los comisionistas puedan estar en este régimen de corporación fiscal, sí, solamente con la limitante
de una sola cosa, que el monto de tus comisiones no exceda del 30% del total de tus ingresos. Quiere decir que el otro 70% de los ingresos sí sea actividad empresarial y esté dentro del régimen de incorporación fiscal. Si este porcentaje de comisiones rebasara ese 30%, estás fuera del RIF. Tendrías que tributar en actividad empresarial, en el régimen general. Es importante que atendamos este punto porque muchos comisionistas están aquí en RIF y muchos dicen, llevo 3 años estando en RIF, la autoridad no me ha dicho nada, eso quiere decir que sí puedo estar. Contador, creo que estás equivocado, nos dicen, yo sí puedo estar. Bueno, el hecho de que la autoridad no haya detectado cómo estoy tributando no quiere decir que esté correcto. ¿Qué va a pasar en el momento que me detecte la autoridad? Pues va a decir, ¿sabes qué? Pues no podías estar aquí, estás gozando de beneficios que no te pertenecen, aumenta tus obligaciones y págame pues las contribuciones de acuerdo a donde debes de estar, obviamente con su actualización y sus recargos. Entonces, pues créanme que pues nos va a doler pagar esas actualizaciones y esos recargos. Es importante que nosotros atendamos este punto de aquellos contribuyentes que están cobrando por comisiones y que en un momento dado los tenemos en este régimen, atendamos que no puedan estar. ¿Ok? Seguimos. Son algunas de los comentarios de la pasada plática que sí es importante que nosotros vayamos viendo. También debemos de entender que el régimen de recuperación fiscal de aquellos contribuyentes que son socios o accionistas o integrantes de una persona moral no pueden estar en el régimen de recuperación fiscal. Sin embargo, la autoridad dice, bueno, yo te voy a dar la oportunidad de, si perteneces a una no lucrativa, pues podrías estar en el régimen de recuperación fiscal, pero esas no lucrativas son muy pocas a las que se refiere la ley, prácticamente son las que se dedican a actividades deportivas. Entonces, es importante que nosotros atendamos estos puntos. Otra, obviamente que si no tenemos, estamos en una lucrativa, pues obviamente que también no nos vayan a dar por ahí dividendos, ¿no? Quiere decir que para estar en RIF no debemos de gozar de ningún beneficio, entonces solamente es como estar ahí dando nuestro servicio social, en ese caso sí podríamos estar dentro del RIF. Es importante también que atendamos esta parte. Continuamos. Es lo que les decía, los socios de las asociaciones deportivas o integrantes asociaciones de acuerdo al término del título 2 de esta ley, siempre que no perciban ingresos de las personas morales a las que pertenezcan y no haya una vinculación para los efectos de esta fracción, se considera que no hay vinculación entre cónyuges o personas con quienes se tenga relación de parentesco en los términos de la legislación civil, siempre que no exista una relación comercial o influencia del negocio que derive en un beneficio económico. Es lo que comentamos ya, sí, que no hubiese una vinculación entre cónyuges. Es algo importante. Bien. ¿Quiénes no podemos estar en RIF? De acuerdo al 68 de esta ley aduanera, como les comentaba, establece que no se considera que existen vínculos entre personas para los efectos de esta ley, que son los siguientes. Si una de ellas ocupa cargos de la dirección o responsabilidad de una empresa, de la otra, si están legalmente reconocidos como asociados en negocios, si tienen una relación de patrón-trabajador, si una persona tiene directa o indirectamente la propiedad, el control, la posesión del 15% o más de las acciones de las partes sociales, aportaciones o títulos en circulación y con derecho a voto en ambas. Entonces, pues ellos no pueden pertenecer a esto.
Seguimos en esta parte. También había otra apreciación en el caso también de la compra en efectivo en el régimen de regulación fiscal, donde me preguntaban, oye, ¿qué pasa con las gasolinas? ¿Puedo comprar o no puedo comprar en efectivo? La respuesta es sí, sí, sí puedo comprar en efectivo, sí y solo sí hasta por el monto de 2,000 pesos. Si rebasa esta cantidad de 2,000 pesos, ya no estamos en condiciones de comprar en efectivo. Tendríamos que pagar con cheque, transferencia, tarjeta de crédito, débito o monederos electrónicos, de cualquier forma menos en efectivo. Bueno, y si yo ya compré, si yo tengo ya esta compra de combustible y porta hasta 2,000 pesos, sí, y fue en efectivo, sí está muy bien. Sin embargo, tenemos que tener el comprobante de esa compra. ¿Cuál es ese comprobante? Pues el CFDI. Si no existe el CFDI, pues lamentablemente nosotros no podríamos meter como deducción esta compra, aunque sea en efectivo, aunque la ley lo diga, pero la ley dice claramente que nosotros lo tenemos que tener respaldado con un CFDI. Continuamos. Parte de lo que nosotros estábamos comentando en aquella ocasión. Sin embargo, quería hacer esas precisiones. Por ahí tengo, creo, otra más. No sé si hay alguna duda hasta aquí. También es volver a recordar un poco en el aspecto de cómo vamos a tributar con respecto a la ley del impuesto sobre la renta. En la tabla que estamos presentando aquí en pantalla, claramente se ve que esta reducción sobre el impuesto sobre la renta a pagar en este régimen de recuperación fiscal es de la siguiente manera. Por el primer año va a estar exento del pago del impuesto sobre la renta. En el segundo año, solamente el 90%, en el tercer año el 80%, en el cuarto año el 70%, en el quinto el 60%, en el sexto el 50%, en el séptimo año el 40%, en el octavo ya un 30%, en el noveno un 20% y en el décimo solamente un 10%. Bien, les comento en un momento más sobre esto. Vamos a atender el comentario de Luis Fernando de Jalisco. Los compañeros nos dicen, me tocó un caso curioso que en 2014 y 2015 sí podía registrarse a un RIF como constructor de casa-habitación, por lo que no estaba obligado al pago del IVA y el ISR. Se encontraba en su respectiva reducción. A partir del 2017 quitaron el catálogo de actividades la construcción de casa-habitación y no dejaron ninguna actividad similar que pudiera estar exenta del impuesto. Sí, lamentablemente es verdad, eso que comentas, Luis Fernando, es algo que pues nos debieron haber dicho. Sin embargo, yo creo ahí que nos debieron haber dado una regla o una oportunidad a los que ya venían en este régimen. Para mí, lo personal, lo justo sería que digamos, bueno, pues a ti que ya tuviste y te metieron en este régimen de regulación fiscal, que sí podías estar al inicio de este régimen, deberías de terminar y tienes la oportunidad de pertenecer a él hasta que cumpla los 10 años. Una vez que tú cumplieses esos 10 años, pues sí, te vas a ir al general. Sin embargo, creo que pues ahí hay cosas tal vez injustas, porque si tú bien sabes, apenas llevaba pues 4, 5, 6, 7, 4 años llevaba en este régimen y ojalá y la autoridad también nos dijera, bueno, está bien, ya no puedes pertenecer ahí, pero ya no me hagas las declaraciones en el régimen de general y tampoco me vayas a pagar la actualización y los recargos, porque al final de cuentas nosotros no estábamos haciendo algo indebido, estaba permitido y entonces si está permitido, pues no está prohibido, entonces estábamos dentro de lo correcto. Sí, es algo que está pasando y eso en algunas otras cosas también. En el caso de los comisionistas, a veces como que se ve pues un poco como injusto, sin embargo, pues debemos de utilizar la ley como va. Sí, es cierto, Luis Fernando. Continuemos con esta tablita. El comentario es el siguiente, porque hablando del impuesto sobre la renta, si nos damos cuenta, pues el primer año pues no nos preocupamos ni siquiera por tener, pues en un momento dado, si quisiéramos decir, pues los comprobantes,
porque pues al final de cuentas no voy a pagar nada del impuesto sobre la renta. Sin embargo, hay que ir nosotros educando y capacitando a nuestros clientes para que ellos lo vayan haciendo. Eso no se lo podemos decir lo que esté comentando a nuestros clientes. Sin embargo, pues no necesitamos en un momento dado, ni nos preocupa mucho que tengamos estas constancias de estos gastos, porque pues al final eso es lo que pasa. Sin embargo, al cliente pues le debemos de decir, ¿sabes qué? Pues tú tienes que tener tus comprobantes con requisitos fiscales que sean cumplidos de acuerdo a la ley, porque al final ya pienso yo que a partir del cuarto y quinto año ya nos debemos de preocupar, porque ya no es lo mismo estar en un 90 y un 80 en el tercer año, que tengamos exentos, a que ya, digamos, nada más tienes el 30 y el 40, el 60, perdón, y por el 40 ya tienes que pagar impuestos. Es importante que vayamos tomando en cuenta y haciendo nuestras proyecciones, haciendo nuestros análisis, para que no nos, como dicen, no nos caiga de peso este pago de estos impuestos. Como bien sabemos, ¿qué va a pasar cuando ya lleguemos al año 10? Pues en el año 11, una vez cumplido dicho periodo, deberán tributar conforme al régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales a que se refiere la sección 1 del capítulo 2 del título 4 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces sí es importante que nosotros vayamos tomando en cuenta esto, porque el cómputo de plazo, pues, son solamente 10 años. Entonces, como dicen, no hay mal que dure 100 años, ni enfermo que lo aguante. Entonces, creo que debemos de aprovechar los clientes que tenemos que están en el RIF. Es un buen régimen, creo que tiene muchos beneficios y que pues, se pueden hacer grandes cosas con este régimen. Sin embargo, hay que ir previendo cuando sea el término, y mucha gente cuando sea, es una pregunta que lanzan los contribuyentes: ¿y qué hago en el año 10? Eso es algo, yo creo que a muchos de ustedes les han preguntado, ¿qué vamos a hacer cuando llegue el año 10 y ya empecemos con el año 11? ¿Qué voy a hacer? Mucha gente pues dice, pues me voy a salir de este régimen, sí, pero pues al final de cuentas, ¿qué vas a hacer, no? Si quieres seguir con tu negocio. Nosotros los contadores, por dar la respuesta correcta, obviamente es algo, una oportunidad, hay que verlo como una oportunidad de negocio para nosotros, y debemos de, pues nosotros mismos capacitarnos para dar las respuestas correctas, y obviamente eso sería una asesoría profesional que debemos de cobrar, que en estos meses, como ustedes han visto, pues los honorarios y el trabajo se ha cargado, gracias a Dios. Sin embargo, hay contribuyentes que, créanme, que quieren que hagamos sus declaraciones pues por cualquier monto. Ayer estaba viendo en una publicación de un grupo de Facebook que decían que un contribuyente, por hacer sus declaraciones de régimen de personas físicas, quería pagar 200 pesos. Créanme que pues muchos de ustedes creo que no lo harían. Sin embargo, la competencia es desleal y en algunos lados hasta lo publican. Yo te voy a cobrar 150 pesos por hacer tu declaración anual, y además vas a tener saldo a favor. Es algo que pues no es ético. Sin embargo, pues lo están haciendo, la competencia es desleal. Sin embargo, el profesionalismo, el conocimiento, lo que uno sabe como profesional, pues eso nos va a salir, nos va a sacar adelante, pues para que no estemos haciendo ese tipo de cobrar tan poquito. Es algo desleal, y créanme que no vale la pena lo que nosotros nos hemos pues tardado en conocer y capacitarnos. La capacitación cuesta, es una inversión, y sin embargo pues hay que hacerlos, hay que hacer correctamente. De ahí que estas asesorías hay que cobrarlas pues lo mejor posible. Hay que cuidar al cliente, es verdad, porque algunos clientes de este régimen de evaluación fiscal no tienen la capacidad para hacer esos pagos. Sin embargo, tampoco les podemos regalar la asesoría. Bien, otro de los puntos importantes que estábamos tratando en aquella ocasión era el coeficiente de utilidad, que es opción para los RIF. Sin embargo, créanme que, como le estaba comentando en el inicio de la plática, bueno, sí, este es una opción para poder nosotros
hacer los pagos provisionales. No sé cuántos de ustedes tengan algún cliente que hayan optado por este coeficiente. Sin embargo, yo en lo personal no le veo muchas ventajas, dado que pues con todos los beneficios que tenemos por estar haciéndolo como pagos ya definitivos, tan solo la ley del impuesto sobre la renta, que digan el primer año es al 100, el segundo es al 90, el tercero es al 80, que esté exento, créanme que es unos grandes beneficios. No veo mucho la parte de los beneficios que podemos tener por pagar por el coeficiente. Sin embargo, hay que analizarlo. Posiblemente sí haya algunos beneficios como tal. Sin embargo, pues hay que analizarlo, hay que ver, y es un traje a la medida, contribuyente por contribuyente. Quisiera pasar rápidamente como ustedes saben, el tiempo es corto en el aula y no perdona. Entonces quisiera pasar a tocar unos puntos más del impuesto al valor agregado, que como les decía en un inicio, pues la autoridad dijo, ¿qué te preocupas? Tú nada más, te voy a dar un solo artículo en la ley del IVA, que es el 5E. Dice, ¿para qué te vas a preocupar más? Con eso tienes más que suficiente. Sin embargo, pues tiene sus asegúnes como todo mundo, entonces hay que ir checando poco a poco. Creo que me regresé. Sí, me regresé. Bien, vamos a empezar. Sin embargo, primero hay que tocar los estímulos fiscales, que de acuerdo al artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación, dice que los contribuyentes de este régimen, por las actividades comerciales que realicen en cuanto a IVA y IEPS, con el esquema de porcentajes a que se refiere esta fracción primera del artículo 23, podrán aplicar un estímulo fiscal en la forma siguiente. ¿Cuál es esa forma? A dichos impuestos determinados mediante la aplicación de los porcentajes. Se le aplicarán los porcentajes de reducción que se citan a continuación, según corresponda, tributando en este régimen de incorporación fiscal. ¿Y cuáles son estos? Bien, esos estímulos dicen que en el primer año, segundo, tercer, cuarto, va a ser al revés. La reducción va a ser del 100, el segundo del 90. Estos periodos empatados con el impuesto de la renta para efectos de la aplicación de la tabla, el número de años de tributación del contribuyente se determinará de conformidad con lo que al respecto se considera para los efectos del impuesto sobre la renta. Entonces sí es importante que lo vayamos viendo. Es importante que tomemos estos estímulos. Uno más, como todos sabemos, el estímulo de los ingresos inferiores a 300,000. Dice que tratándose de contribuyentes de este régimen, obviamente, cuyos ingresos propios de su actividad no rebasen los 300,000 pesos durante cada uno de los años en que tributa y no excedan el monto de ingresos mencionados, el porcentaje de reducción aplicable será el 100%. Eso quiere decir que si en los 10 años yo no rebaso los 300,000, pues voy a poder estar exentos al 100% del IVA. Sin embargo, yo creo que la mayoría de los contribuyentes van a rebasar estos 300,000, al menos eso es algo de lo que debemos de comentarles a nuestros clientes. Pues tú no te preocupes, si rebasas los 300,000 y ya tienes que pagar el IVA, no pasa nada. Al final quiere decir que tu negocio está muy bien. Entonces, creo que eso es peccata minuta. Al final de cuentas hay que aprovecharlos mientras exista, y si rebasamos este tope, pues adelante, con que se pagará la parte que nos corresponda. En la resolución miscelánea, en la regla 3.135, dice que quienes excedan del monto de los 300,000 pesos en el bimestre siguiente, aquel en que ello ocurra, no procederá a aplicar el porcentaje de reducción del 100%, sino que se le aplicará el porcentaje de reducción
que corresponda al número de años que lleve tributando el contribuyente en el RIF de la tabla que habíamos visto en la lámina anterior. Entonces, pues creo que no es tan complicado, creo que no se acaba el mundo, creo que es correcto, si seguimos teniendo pues grandes beneficios, entonces pues hay que aplicar correctamente la ley. También en sus pagos definitivos, que estamos hablando de IEPS e IVA, que es bimestral en el artículo 5E de la ley del IVA, y también nos dieron un solo artículo en el 5D de la ley del IEPS, que los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el artículo 111 de la ley del impuesto sobre la renta, durante el periodo que pertenezca al régimen previsto en dicho artículo, en lugar de presentar mensualmente la declaración de esta ley, deben calcular el IVA de forma mensual por los periodos comprendidos de enero a diciembre, en este caso, cada año, y efectuar el pago del impuesto a más tardar el día 17 del mes siguiente al bimestre que corresponda, mediante la declaración que tenemos autorizada. Recuerden que en el caso, y solo en este régimen de IVA, nosotros tenemos para presentar nuestra declaración, ¿cuándo? Hasta el último día del mes, no precisamente el día 17. Es un beneficio que créanme que para efectos de flujo de efectivo, 13 días es mucho tiempo que nos puede ayudar para efectos de flujo de efectivo. Hay que tomar en cuenta, hacer los análisis correspondientes. Sin embargo, en un momento dado también podemos ser conservadores y presentarlos a más tardar el 17, para que no tengamos ningún problema de esto. Recuerdo que tengo que tocar un tema en el caso de las deducciones, donde en la vez anterior hablaba yo del tope de las deducciones. En el caso de la depreciación fiscal, dicen algunos. Sin embargo, pues para la parte fiscal no hay depreciación, sino deducciones autorizadas. Y esto toco en el aspecto del ejemplo clásico que tenemos todos, que es la compra de un auto, o de un vehículo que está topado a 175,000 pesos. Recuerden que ese es el monto máximo que podemos nosotros deducir. ¿Qué pasa en el régimen de recuperación fiscal? ¿Es correcto esto? Pues créanme que, que esta ley, en la parte del régimen de recuperación fiscal, no tocó, no nos fuimos a las deducciones, no nos fuimos al 27, al artículo 27, donde nos habla del monto topado. Ese es algo importante que nosotros tenemos que conocer. ¿Qué dice el 27? Es algo súper importante. Es algo muy importante que nosotros tenemos que checar para efectos de que están topados las deducciones. Sin embargo, nosotros, si no queremos hacer en una forma, si nosotros no queremos ser, pues ahora sí que aventurados, no sé si es la palabra correcta, y queremos ser conservadores, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Pues nosotros tendríamos que tomar en cuenta y deducir solamente hasta los 175,000 pesos, para que no incurramos en que pues me pasé y que la autoridad me va a venir a revisar. Pues mejor solamente deduzco hasta los 175,000 pesos. Eso no quiere decir que esté yo mal. Sin embargo, pues tenemos que tomar en cuenta que esto es una de las opciones que nos permite hacer este régimen de incorporación fiscal. Sin embargo, como no nos controlan la parte de deducciones, o podría decirse que no lo menciona la ley, tampoco quiere decir que yo voy a poder comprar lo que yo quiera. Sin embargo, sí es importante que tomemos en cuenta eso. Betuel, no sé de dónde eres, compañero o compañera, no sé, tal vez compañero. Dice: una persona se dedica a la elaboración de repostería, ¿debo de pagar IEF? Sí, claro, de acuerdo al contenido calorífico que debe del producto. Sin embargo, la repostería sí lo paga. En el aspecto de que lo vendas, sí tienes que pagar. Recuerden que, por ejemplo, las tiendas, en el ejemplo de que vende Bimbo, se supone que
que esa repostería nosotros la estamos pagando. ¿Qué pasa? Sin embargo, si tú solo la vendes y no la vendes en tu negocio, no tienes la panadería, en un momento dado la pastelería, tal vez estés exento de este IEF. Sin embargo, si tú lo vendes a alguien, a una cafetería, y esa cafetería lo está vendiendo, se tiene que cobrar IEF también, y aparte el IVA. Recordemos que en el caso de las tiendas conveniencia, pero más grandes como el Oxxo o el 7-Eleven, ellos sí tienen que cobrar por el simple hecho de lo que ya lo están vendiendo. Perdón, compañera, de aquí de Apizaco, Tlaxcala, Betuel, muchas gracias por decirme de dónde eres. Entonces, así estamos. Vamos a continuar porque el tiempo se nos acaba. Este material obviamente lo tendrán en la presentación. Obviamente estos pagos definitivos de IVA y IEPS son bimestrales, y de acuerdo a la resolución miscelánea de la regla 3.1317, que los contribuyentes que tributen el RIF deberán presentar las declaraciones bimestrales definitivas de ISR y de IVA. Según corresponda. También la regla 3.1316 dice que utilizando la aplicación electrónica de Mis Cuentas a través del portal, al finalizar la captura y el envío de la información, se entregará a los contribuyentes el acuse de recibo electrónico de la información presentada, el cual contendrá el número de operación, la fecha de presentación y el sello digital generado. Cuando exista cantidad a pagar, se emitirá el formato que contendrá el importe a pagar y la línea de captura con la que efectuará el pago, así como la fecha de vigencia. Hablamos que van a ser definitivas. Esta forma de nosotros de hacer pagos definitivos nos va a liberar de la obligación de presentar informativas. ¿Cuáles? Como la DIOT, de acuerdo a la regla miscelánea 454, que los contribuyentes que tributen el régimen de incorporación fiscal y que además obtengan ingresos por arrendamiento y opten por aplicar la deducción nacional ciega del 35%, de acuerdo al 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su segundo párrafo, no estarán obligadas a presentar las declaraciones informativas previstas en la Ley del IVA respecto de las operaciones que correspondan a arrendamiento, siempre que registre sus operaciones de conformidad a la regla 2815, que esa es que debemos de estar en mis cuentas, nos va a relevar de esta declaración, de la famosa DIOT, que en realidad, pues, eso es una ayuda. Sin embargo, cuando un contribuyente es muy pequeño, créanme que la DIOT es lo de menos, es presentarlo, no causa ningún problema. Sin embargo, pues podremos aprovechar todas estas oportunidades y estas que nos da la ley. Concluyo que en esta parte es importante. Faltó tocar una parte de IEPS, donde, como la compañera Betuel, que nos pregunta si es algo, el IEPS es algo que vino a renacer, pues con este régimen de regulación fiscal, donde mucha gente pues ya ni se acordaba de él. Sin embargo, pues hay que pagarlo. Hay cosas que hay contribuyentes, obviamente, como una tienda que la mayoría de sus operaciones son con ventas del público en general, entonces pues no puede desglosar IEPS, no puede desglosar IVA, porque es la venta en público en general. Tendrá que ver el porcentaje que tiene que pagar de acuerdo a la tabla, y sí es importante que nosotros estemos pues dando ese tipo de asesorías, más que nada, por ejemplo, a estos contribuyentes del RIF que tienen muchos problemas en cuanto al control de sus operaciones, porque muchos, la gran mayoría, pues no tiene un paquete contable, ni siquiera tiene los registros. Entonces pues hay que estar en cuenta que por lo menos hay que empezar a ayudarlos a que en una hoja de Excel, ya no en un cuaderno, porque los cuadernos los pierden, que tengan registradas sus entradas, sus salidas, que tengamos nosotros el cuidado, que estén haciendo sus facturas del público
beta general para que no se les pierda ese control, porque esas betas de público al general al final ni se acuerdan y no lo hacen. Entonces dice, si no pueden hacer una semanal, pues imaginen ustedes que quieran hacer una mensual o una bimestral, pues será una locura en ese aspecto. Y más que nada, muchos de nosotros como contadores que estamos asesorando a este régimen de regulación fiscal, pues nos vamos a meter en un problema y las cargas de trabajo pues son fuertes. Mejor yo sugiero, ya sé que es imposible hacer una factura diaria, sin embargo, yo sugiero, recomiendo que se haga por lo menos una semanal, y pues créanme que algunos contribuyentes una semana es bastante tedioso ya, es bastante laborioso hacer esa factura. Nos quedan algunos puntos en el tintero, posiblemente si nos dan oportunidad de participar en otro tiempo volveremos a tocar esta parte. Sin embargo, sé que estamos ocupados en este tiempo con las declaraciones. Acabamos de terminar con las personas morales, estamos ahora con las personas físicas, el régimen de regulación fiscal para los que optaron por coeficiente, obviamente que las tienen que presentar. Los demás honorarios, sueldos y salarios, pues estamos precisamente presentando eso. Sugiero que tengamos en cuenta todos los puntos que debemos de contemplar para que no tengamos el rechazo de los saldos a favor, que eso es algo de lo que la autoridad en estos momentos prácticamente es casi como decir, declaración que me presentes con saldo a favor, te la voy a rechazar. ¿Por qué? Pues no sé, pero te la voy a rechazar ahí. Pocos son los contribuyentes que estoy viendo que le están dando ya su saldo a favor, sin embargo a muchos se lo están regresando. Entonces hay que cuidar esos puntos, de esas deducciones autorizadas a las que nosotros como contribuyentes, personas físicas, queremos hacer deducibles. Hay que ver que contengan todos los requisitos fiscales. Recomiendo la lectura obligada de los puntos a tratar de estas declaraciones y de estos comprobantes para que no tengamos problemas. No es sencillo presentar la declaración de personas físicas, como nos lo vende la autoridad. Hay que analizar, hay que revisar y hay que fundamentar lo que nosotros queremos hacer como deducibles. Perdón por pasarme unos minutos más. Un servidor, Gaudencio Gallardo, yo soy de la representación de Anafinet de la Ciudad de México. Aquellos contadores que estén en nuestra ciudad, los invito a que se unan a nuestra representación. Tenemos en el Facebook Anafinet CDMX, nos pueden encontrar. Los invito a que se afilien a nosotros para que pertenezcamos a la gran familia Anafinet. Agradezco a nuestros titulares representantes de la Anafinet Ciudad de México, al contador Juan Carlos Islas, al contador Elio Cerero, a mis compañeros que estamos aquí participando en el grupo de Anafinet, a Santi y a toda la comunidad de Anafinet, a Egna, a García, a Angélica, a Claudio de la Ciudad de México, a Francisco, a Hugo, a Guillermo de la Ciudad de México, a Isabel, a José de Oaxaca. Ojalá pronto nos veamos por allá en la reunión anual. Yo soy de Oaxaca también, a José Antonio de Veracruz, Juan Carlos de la Ciudad de México, Luis Fernando, Mari Carmen, Maricruz, a Octavio de la Ciudad de México, a Pablo de Querétaro, a Cifrido de Ensenada, a Silvia Rosales de la Ciudad de México, a Betuel, a Bexabeth, a Jessica, a Yacime, que gracias por acompañarnos. Sé que están ustedes que tienen mucho trabajo, mucha carga de trabajo, sin embargo es bueno compartir conocimientos, es bueno intercambiar. Créanme que las personas como yo no lo saben todo, sin embargo estamos abiertos a los comentarios para ir mejorando día con día. Nosotros nos despedimos por el día de hoy, que tengan buena tarde. Les recordamos que cada 15 días nosotros tenemos una participación en el aula